Muy bienvenidos. Lo único que quiero que vean es que Cristo es en cada uno de nosotros. La parte bonita de nosotros es Cristo. La parte que todavía se ve feíta es que Cristo todavía la está redimiendo dentro de nosotros. Amén. Pero que se sientan amados todos los que por primera vez nos visitan. Ese es el gran deseo de mi corazón y sé que de muchos de ustedes. Que puedan sentir el amor de Cristo. Amén. Aquí estamos siendo transformados, siendo redimidos en el alma todavía, santificados, dice la palabra del Señor. Amén. Con todos nuestros defectos y todas nuestras virtudes, pero amamos al Señor los que estamos aquí. Amén. Compartimos la alegría de nuestro hermano Rafa, ya que está su hija ya a su lado, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No le cabe la sonrisa en la boca a nuestro hermano Rafa, porque tiene a su hija a su lado. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y ahora, ¿cuántos están listos para la palabra? Amén. Vamos a orar antes de empezar, amén. Porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, tú eres en nosotros. Tú eres en este vaso, Espíritu Santo de Dios. Sin ti nada podemos, Señor. Tu palabra es la semilla. Los corazones son la buena tierra, Señor. Sometemos las mentes a la obediencia de Cristo Jesús. Que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se alineen, estén atentos para escuchar tu palabra, Señor, sabiendo que eres tú hablando a través de tu vaso. Gracias, Espíritu Santo, y que tu palabra, mientras es entregada, sane, liberte, haga lo que tenga que hacer, nuestra mente sea transformada, nuestro cuerpo físico aún reciba sanidad. Gracias te damos. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Como decimos, amén. Amén. Esta tarde, miren qué bonita imagen nos pusieron ahí. Vamos a hablar de sal de la cueva. Vamos a salir de la cueva hoy. Y muchos dirán, pero ya no estoy en la cueva, yo estoy aquí en la iglesia. Pero todos los que hoy están aquí, tienen algo de lo que hoy van a salir. Esta palabra es para aquel que dice, yo quiero que la palabra haga lo que tiene que hacer en mí. Y comienza siempre ministrando al que porta la palabra, ¿verdad que sí? Por eso sé que hoy Dios va a libertar a todo aquel que dice, sácame de ahí, Señor. Sácame de esas cuevas de cautividad donde mi alma está atrapada. Pero tú ya lo hiciste todo. Entonces la cueva es un refugio, fue una salida, pero yo no puedo permanecer ahí. Y hoy el Espíritu Santo de Dios nos va a sacar de ahí. Y para poder hablar y predicar este mensaje, vamos a usar la vida de Elías. ¿Han escuchado a Elías? Y vive Jehová, en cuya presencia estoy, como decía Elías, que este mensaje no se lo elaboré a nadie. El Señor ya me lo había dado. Pero si a ti te toca la palabra, vive Jehová, que es Él, que quiere libertarte. Amén. Así que vamos a Primera de Reyes 17, y para hacerles nada más una historia cortita de lo que viene ahí, todavía no vamos a usar ese versículo que está en pantalla, nada más escúchenme, les voy a dar un panorama nada más de lo que Elías estaba haciendo antes de este versículo. Amén. Y resulta que Elías es un profeta del antiguo pacto. Era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Era un hombre valiente. No le temía la palabra que Dios le daba. Él soltaba la palabra, entregaba la palabra así como el Padre se la daba. Y en Primera de Reyes 17 ustedes van a encontrar la historia del profeta Elías. Y es que Elías, a su debido tiempo, el Señor, hagan de cuenta que fue preparando a Elías su ministerio en el secreto. Y en el tiempo que Dios lo ocupó, lo hizo descender. Y tuvo un encuentro con el rey Acab. En ese tiempo, Israel, el pueblo de Israel, era un pueblo que se había desenfocado. Era un pueblo que estaba girando alrededor de la idolatría. Era un pueblo, mis hermanos, que hacían prácticas sexuales horribles. Era un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo amado,
que perseguía a los propios ministros de Dios. Estaba en contra de ellos. Las condiciones del corazón del pueblo de Israel eran de tristeza. Pero ¿verdad que hay un Dios? Hay un Dios que todo lo sabe y que uno de sus atributos es la omnisciencia, la omnipresencia. Él todo lo sabe y todo lo puede. Y Él siempre viene en auxilio de los que son suyos. Siempre va a venir. Él siempre va a venir a rescatarnos. Entonces, como el Dios Todopoderoso amaba a Israel como nos ama a nosotros, vino en su auxilio y hizo que el profeta Elías descendiera de donde lo tenía preparado ya por largo tiempo, y lo envía y le dice: Elías, llegó el tiempo de ir a confrontar al rey Acab. Este rey era el esposo de Jezabel. Como el pueblo estaba en esas condiciones, el rey tenía mucha responsabilidad de esto. Su esposa era una idólatra, pero Acab era hijo de Dios. Era un israelita que se había casado con una bruja, con una rebelde, porque la rebelión es brujería para Dios. Entonces las condiciones del pueblo de Israel eran muy malas. Ese pueblo que el Dios Todopoderoso, hermanos, había sacado años antes de Egipto, lo había sacado de la esclavitud para llevarlo al desierto, donde le dijo: los voy a llevar al desierto para que me hagan fiesta, y luego los voy a introducir a su tierra prometida, donde en vez de esclavos van a señorear. Esta condición era la que estaban viviendo. Una condición de idolatría horrible, de prácticas terribles. Entonces el Señor manda a su profeta Elías en 1 de Reyes 17 y le dice: voy a enviar una sequía. Imagínense que el Señor diga ahorita: les voy a enviar una sequía. ¿Cómo reaccionaríamos, verdad? Pero les envió una sequía a su pueblo que tanto ama. Les envió una sequía. Y Elías tuvo que venir y decirle al rey: esto ya ha sido mucho. Y el Padre, el Dios Todopoderoso a quien yo le sirvo, Él dice que por el poder de mi palabra, no porque se la inventó, venía con una orden, una instrucción: no va a llover. Y no llovió a partir de ese momento. Eso está narrado en 1 de Reyes 17. Ese pueblo, imagínense que de la nada, en tus deleites, en todo lo que tú estabas disfrutando, que eran los israelitas, te llega la prueba. ¿Cómo ves? Aquí bien jijiji con el pecado, y aquí dándole vuelo a la hilacha, haciendo lo que se me da la gana. Y te llega la sequía. Y te llega la prueba, enviada del Padre, porque te ama. Así le pasó al pueblo. Y ellos entraron en una temporada de sequía. ¿Qué implica tener una sequía, mis hermanos? ¿Se va el alimento, sí o no? ¿Empiezan a morir los animales, sí o no? Una desesperación, una hambruna. Yo creo que no la hemos vivido. Aquí sobra y abunda el alimento para la gloria de Dios. Pero imagínense que Dios permitiera una hambruna. Pero quitemos la hambruna y ubica tu proceso. Te lo permitió el Señor. Pero miren lo que pasa con Elías. Elías era un escogido, estaba buscando a Dios. Este no era un idólatra, este no estaba haciendo las prácticas que los demás de su misma familia sanguínea israelitas estaban practicando. Y a él le dice el Señor: y yo a ti te voy a dar instrucciones, te voy a esconder. O sea, a estos que les dé la sequía, pero a ti no. Porque el Señor siempre tiene unos cuantos que no se van a volver a la idolatría ni a las prácticas pecaminosas. Siempre. El Señor siempre va a tener unos cuantos. Y si es uno, no le importa que sea uno, con ese va a trabajar. Y a ese uno va a tener que usar para bendición de su propio pueblo, aunque el mensaje que le tenga que llevar a ese pueblo sea de juicio. Amén. Entonces le dijo a Elías: Elías, ¿y tú? Ve y escóndete en el arroyo de Kerit. Y ahí lo escondió. Y a Elías no le pasó nada en todo en ese tiempo.
A él lo alimentaban animales. Le daba de beber un río. ¿Se imaginan, hermanos? Tu fidelidad va a ser premiada. No es en vano santificar mi vida para Dios. No es en vano decirle las cosas que son atractivas del mundo, pero le tengo que decir que no, porque es más grande el amor que le tengo a mi Dios. No va a ser en vano. No va a ser en vano, iglesia. No sabemos lo que viene para el mundo, pero uno y cada uno de nosotros ha experimentado ciertas sequías en su vida. Cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor por las sequías que buscan hacernos volver en sí. Volvemos al tema. Elías es escondido, es apartado, se acaba el agua del arroyo, porque el arroyo se iba a secar, ¿sí o no? Es que no iba a haber más agua, no iba a descender la lluvia, y se secó. Y como el Señor siempre tiene un plan, mi hermano, nunca te va a dejar. Este era Elías. Allá del otro lado, el pueblo de Israel, ¿qué estaba padeciendo? La sequía. Si había sequía, también tenía que hacer falta de alimentos, ¿verdad que sí? No solamente agua, le hicieron falta los alimentos. Hagan de cuenta, aquí un escenario y aquí Elías, como si fuera el favorito de Dios, pero la Biblia dice que no tiene favoritos. Lo que pasa es que muchos hacemos a Dios nuestro favorito, el todo en todo en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Bueno, pues a Elías se le acabó el agua del arroyo, y el Señor, como que tenía diálogo con él, le dice: Elías, ok, aquí se acabó, pero ahora vamos, yo te voy a enviar a otro lado. Y lo manda con la viuda de Sarepta, ¿verdad? Y no vamos a predicar de ello, pero la historia ahí es que le vuelve a proveer a Elías lo que le hacía falta. Ese es un pasaje. Y ahora sí vamos a Primera de Reyes 18:10. Esto es lo que están, la antesala antes de. Miren lo que dice la palabra del Señor. Te juro por el Señor tu Dios, que el rey que ha buscado en cada nación, reino de la tierra, cada nación y reino de la tierra, desde un extremo hasta el otro, ha procurado encontrarte. Cada vez que alguien le afirmaba: Elías no está aquí, el rey Acab obligaba al rey de esa nación a jurar que había dicho la verdad. Para que sucediera esto, ya Elías había pasado tiempo ahí con la viuda de Sarepta, tenían provisión, pero llega el momento en que le dice el Señor a Elías: llegó el tiempo de ir a presentarte con Acab y de decirle que va a volver a llover, que iba a ser, lo iba a confrontar cara a cara. Le dice: llegó el tiempo de presentarte a Acab. Entonces ese versículo, cuando está pasando, es cuando Elías ya salió de la temporada de estar con la viuda y le tocaba venir otra vez al pueblo de Israel y seguir haciendo lo que Dios le decía. Y en ese espacio de a lo que sigue, es cuando Elías confronta a los profetas de Baal. ¿Se acuerdan? Pero le dice así: te juro por el Señor tu Dios que el rey te ha buscado en cada nación. ¿Quién estaba hablando ahí? El criado del rey Acab. Porque cuando Dios le da la instrucción a Elías de que iba a hacer algo nuevo o iba a avanzar en su plan para con los israelitas, lo saca de ahí y lo manda con el criado del rey Acab, esposo de Jezabel. Y entonces le dice eso. Le dice: dile a tu rey que has visto a Elías. Y le dice este criado: o sea, me va a matar, porque tú, yo sé que eres un hombre de Dios. Hoy estás aquí, mañana estás allá, te vas a desaparecer y a mí mi rey me va a matar. ¿Qué andaba haciendo el criado del rey Acab? En este pasaje, él andaba buscando agua en donde hubiera, para salvar el caballo del rey y uno de sus animales. Porque la sequía, imagínense a qué punto estaba. Ahí es donde se encuentra Elías. Ahí es donde tienen ese encuentro. Y es que miren, lo que quiero que vean es de que este versículo nos confirma de que cuando es Dios quien te esconde, cuando es Dios por tu protección, porque puede ser que a tu lado muchos estén viviendo pruebas y a ti todo te está yendo bien, que es Dios quien te está escondiendo de algo difícil que pudiera estar pasando, que aún está afectando a los de tu alrededor, nadie podrá encontrarte, porque Dios te protege. Así como Elías, que se lo llevó al arroyo, se lo llevó bajo la cobertura de la viuda, por así decirlo, que le iba a ayudar, nadie pudo encontrar a Elías, porque por así decirlo era el culpable de la sequía, ¿verdad? Ante los ojos naturales. Como cuando un profeta de Dios llega y te dice el Señor que te ha hablado ya por mucho tiempo y que va a permitir cualquier cosa.
Y tú dices, es que él me maldijo, es que él dijo eso. No, no lo dijo él, lo dijo el Señor a través de ese vaso. Bueno, pues Elías estaba escondido porque él había dicho una palabra. ¿Y cómo nos imaginamos de que el pueblo iba a estar contento? No, tal vez andaban buscando a Elías, así como que ¿dónde está ese que nos maldijo? ¿Dónde está ese que profetizó esta sequía que nos está afectando a todos? Pues lo han de haber estado buscando porque el rey sí se encargó de hacerlo, ahí dice este versículo, y no lo encontraron. Así que guarden eso en su corazón. Cuando es Dios quien te esconde, literal, cuando es Dios quien te mete como en una cueva para protegerte, nadie te va a encontrar. Amén. Dios te escondió ahí. Es tu lugar seguro. Amén. Podemos decir que esa es una cueva segura enviada por Dios, una protección, ¿verdad? Y Elías tuvo una de esas. Y como vamos a hacer su vida, por eso estamos hablando esta parte, para que sea más sencillo. Elías sí se presentó ante el rey porque le dice ahí al siervo, no, o sea, de verdad me voy a presentar al rey, ya llegó el tiempo. Entonces va y le dice al rey Acab, vi a Elías y bueno, tienen un diálogo y ahí es donde se da la situación de los profetas. Y miren, vamos a ir a Primera de Reyes 18:37. Miren lo que dice ahí. Dice, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda la agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor es Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó, atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Cisón y allí los mató. Este es de los versículos finales de ese evento. Cuando Elías se encuentra con el rey Acab, va a confrontar toda la rebeldía que estaba practicando ese pueblo de Israel. Y es cuando les dice, ¿sabes qué? Vamos a convocar a los profetas de Baal y vamos a ver si es cierto. Y es cuando pasa, ¿se acuerdan? Que construyen un altar y que le pide a ellos que ofrezcan un holocausto. Cada quien agarra un toro y van a ofrecer este holocausto. Y entonces Elías le dice a los profetas de Baal, que eran gente israelita, les dice, a ver, hagan descender fuego y que se consuma el holocausto. Y verdad que no pasaba nada, no pasó nada. Que hasta irónicamente parece que Elías le dice a los profetas, grítenle más fuerte. ¿Se acuerdan? Que tu Dios puede ser que esté dormido, dice una traducción. Puede ser que esté sordo. Y no pasó nada, porque no tienen poder las tinieblas. Lo que pasa es que el engaño opera en las tinieblas. Y bueno, fueron avergonzados los profetas de Baal. Le llegó su turno a Elías, porque también puso su altar. Simbólicamente pone las tribus de Israel alrededor de, porque fueron marcados para Dios, como tú y yo fuimos escogidos para Dios, no para las tinieblas, para adorar al único Rey, no para volvernos a la idolatría, para santificarnos, porque el que se nos metió adentro es Santo, Cristo de la gloria. Fuimos creados para aportar santidad, iglesia. Pero los israelitas no estaban así en ese momento. ¿Por qué será que Dios nos demanda la santidad, hermanos? Porque es posible. Amén, así es. Porque no es obra nuestra. ¿Qué es santidad? En sencillas palabras es que yo me note de entre la multitud que yo vivo diferente. Amén, así es. Que yo creo en Dios y que no solo de oídas, que se me metió adentro y está transformando mi vida. Amén. No se trata de seguir unos 10 mandamientos que nos han dicho la religiosidad y que le pongas ahí palomita, ya no hago esto, ahora tampoco hago esto, pero me faltan estos. Se trata de comerte al Cordero de Dios. Amén. Se trata de dejarlo a Él que viva dentro de nosotros y Él nos va santificando. Amén. Por eso el Señor va a juzgar la santidad. Por eso dice, y cuando venga el Señor, si no estás en paz con todos y santidad no hay en tu vida, aquí te quedas.
¿Por qué dirá paz? Porque al que Cristo se le está metiendo no puede vivir enojado con nadie. No puede vivir. Y la santidad es que Cristo se ve en esa persona. No es que esto dependa de ti, depende de Él y que tú te rindas. Pero los israelitas estaban ese día como que, no, a mí me gusta aquello y ahora voy a adorar a aquel. Estaban adorando a Baal y a Acera, un pueblo que había sido escogido para aportar reinado y sacerdocio como tú y como yo en estos tiempos. Tener autoridad de decirle a cualquier práctica, tú no te vas a enseñorear de mi práctica pagana, yo me voy a enseñorear de ti. Pecado que me seduces, que si es cierto me tientas, tú no me vas a llevar a caer y fallarle a mi Padre. Yo me voy a enseñorear de ti. ¿Por qué? Porque el Cristo de la gloria que derrotó infierno, derrotó al diablo, ya lo derrotó. Arrebató las llaves de la muerte, ya lo hizo. Avergonzó al pecado, ya lo hizo. Él es el que vive en nosotros. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, Él puede, iglesia. Él puede hacerlo. ¿Qué demanda de nosotros? Humildad. Esa era la escena cuando estaba ahí Elías y le dice, Señor, porque amaba a los israelitas. Porque al que Dios prepara en lo oculto no puede salir de lo oculto sin amar a sus hermanos. Porque si no, entonces todo es una hipocresía. ¿Con quién intimaste entonces? ¿A quién vas y le hablas? Al que Dios comienza a preparar, y yo sé que está preparando un pueblo, y yo sé que aquí hay muchos que van a consagrar su vida, que van a dar todo por servirle al Señor, que no les va a importar que le vengan sequías, con tal de que sigan siendo preparados para ser útiles en las manos del Dios vivo. Pues este pueblo estaba mal, y Elías deseaba que ese pueblo volviera en sí, que ese pueblo conociera al Dios que tenían. Y les dice, Señor, manda fuego para que ellos vean que tú eres el grande, que en ti está el poder, que en ti está todo lo que necesitan. Y el Señor les contesta. ¿El Señor mandó el fuego, sí o no? Él lo hizo porque Dios está esperando que le pidas. Pero es que no te ha dado, tal vez, si es que le has pedido, porque lo que le has pedido es, manda para que vean mi unción, manda para que vean cómo soy de bueno, de buena. Y el Señor no manda, pero no porque Él no pueda, Él puede. Lo que pasa es que nos ama demasiado, que dice, estoy esperando que cambie tu corazón, pero si quiero mandar, si quiero testificar que yo soy Dios, si quiero testificarle a los demás de que yo soy el Todopoderoso, sí quiero. Pero Elías estaba en la posición correcta, Elías. Así que él le pidió al Señor y el Señor mandó. Y ahí fueron avergonzados todos los profetas de Baal. Fueron muertos, ¿verdad? Fueron degollados por la mano de Elías. Así que ahí Elías vio una victoria de Dios sobre los Baales, ¿sí o no? Vio una victoria. Vamos al siguiente versículo para ver lo que dice. Primera de Reyes 18, 44 y 45, dice así. Finalmente, la séptima vez, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó, corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Me estoy brincando, pero entre la victoria de los profetas de Baal que fueron muertos por la mano de Elías, viene después la manifestación de la lluvia, donde dice Elías, salió de ahí de lo que Dios ya había hecho y se va a un monte y le pide al Señor, Señor, ya cumplí con esto, ¿qué sigue? Y le dice el Señor, se acabó el tiempo, voy a mandar la lluvia nuevamente. ¿Verdad que sí? ¿Por qué, mis hermanos? Porque tuvo que haber gente de Israel que al ver lo que Dios hizo, se arrepintió y volvió su corazón a Dios. ¿Sí o no? Sí pasó. Entonces en esta escena Elías se encuentra pidiéndole al Señor, Señor, yo ya hice lo que me pediste, ahora Señor, tú haz lo que tú solo puedes hacer, haz que venga la lluvia.
Y ahí está este versículo, estos dos versículos, donde le está diciendo al Señor, y el Señor envía la lluvia. ¿Verdad que sí? El Señor va a enviar la lluvia. A veces pensamos que la sequía no va a acabar. Por rebeldía nos tocó la sequía muchas veces, pero sí va a acabar. El Señor te ama. El Señor te ama y por eso manda mensajeros para que seamos confrontados con el poder de su palabra. Amén. Entonces, ahí Elías volvió a ver otra victoria. ¿Por qué? Porque vio el poder de Dios. No solamente conocía al Dios que lo había alimentado con cuervos, que le había provisto de agua a través de un arroyo, que le había dado alimento a través de una viuda, había visto que el Señor Todopoderoso había descendido fuego, había avergonzado y habían matado a todos los profetas de Baal. Ahora en este pasaje ve que Dios el Todopoderoso manda la lluvia. Y ahora sí vamos al corazón de este mensaje. Primera de Reyes 19:1. Entonces Jezabel mandó a un mensajero a decirle a Elías: 19:1 de Reyes. Estaba bien el que tenía anteriormente. Ah. No, el que está anterior. Sí, ese. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Quién era Jezabel? La esposa del rey Acab. Esto que les acabo de testificar de Elías es para llevarnos a este punto. Elías había visto victorias, ¿verdad que sí? Protección, sí. Muchos de nosotros hemos visto muchas victorias de Dios en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Pero no se te olvide que el diablo te odia. No se te olvide que Satanás odia a los hijos de Dios. La iglesia ha ignorado que tenemos un enemigo que todo el tiempo está buscando acabar contigo. ¿Hacer contigo qué? Lo que acabamos de ver que había hecho con los israelitas. Que tú vuelvas a la idolatría, a las prácticas de donde saliste, a la esclavitud de dioses paganos. Que en vez de estar unido a la visión del lado de los ministros que Dios ha puesto, estás en contra de ellos. No se te olvide que el enemigo quiere destruir tu vida, y si no la destruye, usarla para ir en contra de lo que Dios quiere hacer. Aquí resulta que el rey Acab, porque ese rey no tenía carácter, se casó con una mujer llamada Jezabel, que hoy en este día, en este tiempo final, es un espíritu. Es un espíritu que odia todo lo santo, que odia la obediencia de los hijos de Dios, que odia a los ministros del Espíritu, que odia todo lo divino, que se puede infiltrar en la iglesia. Y que se infiltró. No solo aquí, en toda la iglesia, sobre la tierra, Jezabel se sienta en las primeras filas. Porque ella está muy contenta. Ese es un espíritu de las tinieblas. Ella está muy contenta con que la iglesia esté pasiva, controlada por cosas que fue creada la iglesia para destruir y vencer. Pero a Jezabel no le importa que nos convertamos. Aquí se mete y en el corazón nos tiene llenos de ídolos el corazón, practicando cosas a escondidas. Y es debido a que Dios me libre, a que hay líderes como acá, que quieren estar feliz con todo mundo. Perdóname, mi hermano, pero muchas veces con tu propia esposa,
con tus hijos. Nos lo predicaron hace 8 días. Vas a salir en desacuerdo. No tienes que pelear en tus fuerzas. Pero tú no puedes vivir de acuerdo con todo mundo. Porque si tú quieres agradar a todo mundo, puede ser que Jezabel está tomando mucha parte ya en tu corazón. No se puede unirnos. No puedo decir que estoy con Dios y también tengo parte de las tinieblas. No se puede. No juguemos. Vamos a perder autoridad y poder como iglesia. No podemos, iglesia. Este rey era tan pasivo y era tan cobarde y era tan miedoso y tenía tantas heridas en el alma que va y le dice a su esposa: ay, ¿sabes qué? Elías mató a tus profetas, porque ella había inducido al pueblo de Israel a prácticas paganas. Y como era débil, se levanta la jefa. Cuidado, hombres y mujeres, con ese espíritu de Jezabel. Cuidado. Y le dice: oh, sí, no te preocupes. Por mi boca, se los estoy parafraseando. Por mi boca, que así como hizo con los míos, voy a hacer con él. Ese espíritu de Jezabel opera en la boca. Y le lanzó una a un ungido. Y yo sé que muchos hoy están muchos creyentes aquí ya que tienen tiempo. Y que Jezabel les habló y no se dieron cuenta. Les habló. ¿Y saben qué? Sí le mandaron a decir a Elías la amenaza de Jezabel. Miren lo que hace en 1 de Reyes 19:2. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Esta era la bruja Jezabel. Miren lo que sigue. 3:4. Cuando Elías supo esto, ¿quién era Elías? El ungido, ¿verdad que sí? El creyente, el que ya había visto a Dios operar en su vida, el que había visto descender fuego del cielo, el que había sido alimentado por los cuervos. Este hombre, cuando Elías supo esto, ¿qué pasó? Se asustó tanto que huyó a Berseba, en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios: Dios, ya no aguanto. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Qué podemos ver, hermanos? ¿Podemos ver al profeta que habíamos visto versículos y capítulos anteriores? No. Era un profeta desanimado. Jezabel le trajo el desánimo a la iglesia y hoy se tiene que ir. Jezabel le trajo la pasividad a la iglesia. Y no es que queramos números. Puedes nunca invitarlos a la iglesia, pero predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra del Señor. Pero Jezabel les tuvo que haber susurrado a uno que otro. ¿A dónde estaba Elías? Dice que escuchó eso y dijo: vámonos, yo me escondo porque se me va a matar y yo no quiero morir todavía. Y se le fue apagando el ánimo. Jezabel a veces no tiene que decirte que te va a matar. ¿Qué es lo que está susurrando a tus oídos? ¿Qué situación o circunstancia que confronta tus temores? ¿Qué te está diciendo lo que estás viviendo? ¿Qué te está diciendo? Porque las situaciones hablan, ¿sí o no? Todo nos habla. Tal vez aquí no, pero aquí a mi mente. Eso que te está hablando, te está mintiendo, por supuesto. Y detrás de ellos se esconde la voz de Jezabel. ¿Por qué? Porque vive Jehová, que tú eres un escogido para cosas grandes. Eres escogido para servirle al Rey. Eres escogido para mostrarle al mundo que tu Dios es el Dios todopoderoso.
Bueno, pues Elías salió huyendo. Imagínenselo en su mente. A un hombre valiente que se atrevía a decir: así dice Jehová, en cuya presencia estoy, sale corriendo. Y seguimos adelante. Dice: después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió, bebió y se acostó de nuevo. El ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo: levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte Horeb, que es el monte de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, no hemos creído en que Dios tiene un ministerio, un llamado, propósito, dones. ¿O los has olvidado? ¿Por qué? Por un pasado, por las voces, por los traumas, por lo que tú hayas vivido. Miren cómo Jezabel, al pueblo israelita, o sea, dos tipos de personas, por así decirlo. A algunos que los pudo llevar de conocer a Dios a que practicaran prácticas en contra de Dios, pero tiene a otros que son siervos, escogidos para servirle al rey. Y también a esto los odia. A esto los lleva a prácticas terribles, a la idolatría, pero a esto los lleva a esconderse. Están escondidos ministros de Dios, gente que tiene un llamado, se esconde. ¿Y saben qué? Así como dice el versículo, que aunque él corrió y se escondió, ¿verdad que dice que el ángel de Dios venía y lo alimentaba? A muchos de ustedes Dios les ha dado revelación poquita en la palabra. Te fortalece porque todavía vienes a la iglesia, todavía vas a una reunión y no te has dado cuenta que estás huyendo de Jezabel, de palabras, de cosas que al fin lo que buscan es que tú sueltes el manto que Dios tiene sobre tu vida. Este era un ministro de Dios, un escogido de Dios, Elías, el que había visto a Dios obrar. Y estaba huyendo y seguía huyendo, pero Dios en su misericordia nos ha seguido cuidando, sigue dándonos, y por eso hoy estamos aquí, hermanos. Pero para mí hay más, pero también para ti hay más. Pero las cuevas que llevamos en el alma nos estorban, nos han estorbado. Elías fue alimentado otra vez por un ángel, lo sobrenatural. Pero lo primero que le dice anteriormente es: Señor, ya acaba conmigo, porque mira, mis antepasados eran mejores. Y si tú hoy estás aquí y de repente Dios ha profetizado sobre tu vida y tú dices: no, que lo haga con aquel hermano, conmigo no. Ahí no es algo que es del cielo, ahí puede estar una influencia, ¿verdad que sí? O si tú te atreves a decir: yo soy el único, porque detrás de la voz de Jezabel se activan muchas cosas que están aquí en el alma. Primero a Elías se le activa donde dice: ya acaba conmigo, Señor, creo que yo no sirvo para nada, mis antepasados eran mejores. Pero después él se queja y dice: yo soy el único. Tú no estás solo, hermano, tú no estás solo. Pero hay más para ti. Pero algo te susurró y tú estás escondido. ¿Y qué quiere decir? Que te has conformado. Te has conformado a algo, y eso no es el diseño de Dios para ti, hermano. Dios quiere que tú brilles con la gloria de Dios, para la gloria de Dios.
Él quiere. Pero ¿qué te llevó a la cueva? ¿Qué te fue aislando? ¿Qué te fue aislando? Miren la estrategia de Satanás en el espíritu de Jezabel. Le encanta que vengas, pero no te va a dejar intimar con tus hermanos así cerca. Porque a Elías lo tuvo que apartar, esa voz lo apartó. Y los dones, ministerio y talentos serán para tu beneficio y para que los operes tú en soledad. No, son para beneficio de otros. O sea que tú no puedes vivir obedeciendo a esas palabras que en algún momento te hablaron y te dijeron: protégete, no sirvas tanto, no te van a agradecer, protégete, aquí nomás quietecito, no te involucres, aquí quédate. ¿Qué palabras hay detrás de lo que te ha llevado a tu condición? Porque Elías no la estaba llevando bien, él estaba hundido en una tristeza, en una soledad, en una depresión. ¿Por qué? Porque sus pensamientos le decían cosas que no eran ciertas. ¿Por qué? Porque se le activó un temor cuando le fueron enviadas palabras. Y entonces lo que buscó era protegerse. Cuando ¿quién nos protege, iglesia? Dios, el Señor Todopoderoso. Por eso comencé diciéndoles que a Elías, quien lo había protegido, era el Señor de la sequía. Pero ahora encuentro a un varón de Dios que se está protegiendo él mismo. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros como hijos de Dios no nos podemos proteger de nada. Tú tienes que vivir libre. Es que ya me hicieron, no importa que te hagan. Y si te van a volver a hacer otra vez, no importa. Quien te salvó una vez te va a salvar de nuevo. Quien tuvo victoria sobre los Baales es el que va a volver a tener las victorias en tu vida. Pero no permitas que tus experiencias pasadas, que detrás de ello está ese espíritu que te odia, que no quiere que cumplas el propósito de Dios, te mantenga encuevado. Elías fue sustentado, como muchos de ustedes han sido sustentados y viven de milagro. Pero Dios no quiere esa vida para ti, quiere más. Aleluya. Quiere que se desarrollen los dones que hay en ti, los talentos que hay en ti, el ministerio, porque hay muchos que tienen ministerio para servirle al Señor, para rendir sus vidas, para cumplir los sueños de Dios. Pero algo te mantiene, mira, así de lejitos, te quedas de lejitos y no le entras, y no le entras, y no le entras. ¿Qué es lo que te mantuvo ahí? Hoy te vine a decir que fueron, detrás de ello está Jezabel. Te quiere pasivo, te quiere adormecido. Pero ¿a dónde fue conducido? ¿A dónde fue conducido Elías? A un monte, al monte Oreb. Yo sé que en la iglesia hay gente que tiene muchos años en Cristo. Y hoy pido al Espíritu Santo que te redarguya, que no te quedes más en la cueva. Si estás aquí, es por voluntad divina. No te protejas más. ¿Qué te llevó a una cueva? ¿Qué te encerró? ¿Qué te sacó de estar y celebrar con los israelitas la victoria del Dios Todopoderoso sobre los Baales a salir corriendo? ¿Qué? Porque hay temporadas donde Dios te va a esconder, pero hay temporadas donde Dios dice: se acabó el escondite, se acabó el escondite. Te quiero con la multitud, te quiero ganando almas, te quiero allá, no te quiero escondido más. A muchos de ustedes se les acabó el tiempo del escondite, ya no más. Porque has sido sustentado, te ha dado palabra, te ha dado destellos de su presencia, te ha tocado el Espíritu Santo, pero hay más. Hay más. Lo precioso es que Dios está en todo esto. Y que Él envía una voz para decir: se acabó, te sales del escondite, te llevo a otro nivel. Amén. Te llevo a otro nivel. Elías tenía que ser llevado al monte, porque ¿sabes qué? Tú no estás contento cuando estás en una cueva. Es como si hay algo que me falta, Señor, hay algo que... Ay, Señor, no sé, pero yo sé que hay algo más, pero ni yo mismo sé, Señor. Son las cuevas del alma, son palabras,
Son situaciones que te susurran. Pero mira la bondad de tu Dios, el que vino hoy. El que permitió que hoy estuvieses aquí hoy. Pudiste no haber venido. Nos lleva a un monte, el Señor nos lleva a un monte. Todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Todas las cosas, hermanos. Y Elías ahí con su desánimo, con su un paso para atrás, un paso para adelante, pero en esa tristeza, en esa desesperación, llegó a un monte, al monte Oreb. Y miren lo que ese monte representa. Oreb significa, de acuerdo al original, desierto, soledad, asolador. Ay, Espíritu Santo, hazlo tú. Hazlo tú, mi Señor. Fuiste conducido a un desierto. Estás con mucha soledad en tu corazón. Has llegado al monte Oreb. Y este es un símbolo de un encuentro con Dios. Ahí lo tienen. Donde la presencia divina se revela de forma palpable. Oreb es un símbolo de transformación, donde la presencia de Dios puede cambiar a la persona y el contexto de su vida. Santo. Es un lugar propicio para el silencio y la oración, permitiendo una conexión más profunda con Dios. Es un lugar donde se enfatiza la importancia de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Hoy muchos están en un Oreb, donde vas a sentir la necesidad, has sentido la necesidad de más de Dios, de más, donde anhelas algo nuevo en tu vida, una transformación, donde deseas encuentros nuevos con el Señor. Todo este tiempo, dice el Señor, te he traído hasta aquí. Hasta aquí te conduje. Pero llegó el tiempo de que salgas. Estando en Oreb, Elías se metió en una cueva. Porque el desierto que vivimos nos hace aislarnos. Nos hace dejar de socializar. Nos hace seguir guardando las heridas. Pero llegó el momento de la transformación, iglesia. Así como una palabra por boca de una bruja, porque todo el que te habla negatividad, perdóname, pero está siendo usado por el mismo infierno. Todo el que te dice, no le confíes tanto a este ministerio. No des tanto. Ese no es Dios. Ese es uno que no quiere que se desarrolle el propósito divino de Dios en tu vida. Entonces, seguimos adelante. Primera de Reyes 19, 9 y 10. Llegó al monte y dice la palabra del Señor que ahí Elías encontró una cueva y ahí se quedó a pasar la noche. Ahí se quedó. Pero Dios le habló de nuevo y le preguntó. ¿Qué le dijo? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Él le contestó, yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Elías no discernía muy bien lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque dice, yo me he preocupado mucho por obedecerte. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto. Ciertamente así había sido, se había vuelto a la idolatría. Pero el pueblo de Israel ya había visto un actuar poderoso, milagroso del Dios Todopoderoso. Y Elías todavía pensando en aquello. Elías no podía ver bien, no discernía claramente lo que estaba pasando por la condición de su alma. La cueva es el alma del ser humano. No tiene que ser la cueva física. En tu alma llevas cuevas donde te has metido.
Ahí dice que llegó al monte, el monte donde era la oportunidad de ser transformado, y él se mete en una cueva y le dice el Señor, como hoy te vino a decir el Señor, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces con eso que estás contemplando demasiado en tu corazón? ¿Qué haces con esas cuevas donde tú te escondes? No te vas a quedar ahí. Miren lo que le dice más adelante. Entonces, antes de avanzar, la cueva significa un lugar oscuro donde nadie me ve, ¿verdad? Es estar desnudo y tú te escondes por tu desnudez. ¿Cómo se vería eso para nosotros hoy? ¿Qué tratamos de esconder de los traumas, de las cosas que traemos en el alma, de las palabras que nos han dicho, del dolor que guardamos, de las traiciones que nos han hecho? Mi hermano, no es válido en el reino estancarme por lo que me hayan hecho otros. No es válido impedirle a Dios porque tú le impides que Él logre contigo lo que Él quiere lograr por debilidades en tu corazón. No es válido porque Él está aquí para sanarnos. No es válido quedarnos en la cueva. Ciertamente tal vez tus circunstancias te han llevado ahí, y ese es el lugar donde te vas a encontrar con Dios, y es donde Él te va a dar una instrucción amorosamente. Él le dice a Elías, en los versículos que siguen, 11 al 14, entonces Dios le dijo, ¿qué le dijo? Sal afuera de la cueva, párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí, y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña, y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó un sonido muy suave. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa. ¿Y qué? Salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Él contestó, yo me he esforzado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me buscan para matarme. Lo mismo, ¿se dan cuenta? Lo mismo que le había preguntado antes. Porque cuando estamos en cuevas, para todo tenemos excusas. Para todo nos justificamos. Justifico el hecho de que yo me sigo quedando en el mismo lugar. No hay excusa, porque Dios todo lo puede, hermano. Amén. Elías ya le había dicho lo primeritito que le dijo cuando le mandaron a decir que lo iban a matar. Dijo, quítame la vida, ¿se acuerdan? Muchos de ustedes por alguna traición dijeron, ya, no voy a servirle a Dios jamás. Que si nací para pastor, ya, ahí te lo dejo, Señor. Que si yo soy un hombre empresario para proveer al reino, no, yo no puedo, Señor. Ya, yo voy a regresar a lo mismo. Lo que haya pasado en tu vida, como te haya pasado en el pasado. Esas fueron voces que no venían de parte de Dios. Lo que te haya conducido, lo que tú hayas dicho. Porque ¿saben qué? La iglesia a veces habla mucha negatividad, influenciada por un espíritu que no es de Dios. ¿Por qué? Porque está en una comodidad llamada cueva. Se puso cómodo, se conformó con que Dios hasta aquí llegara con nosotros, pero hay más. Entonces resulta que cuando Elías está en esa cueva, que ya no discierne bien, ya solo está en modalidad queja y queja. Ahí es donde vuelve el Señor otra vez y le dice, ¿qué haces aquí? Porque el Señor te vino a decir aquí, ¿qué haces ahí donde estás? No físicamente, en tu condición de vida. Quiero algo más contigo. Quiero algo más. Y se vale, porque Dios nunca regaña a Elías aquí. Se vale la excusa que tú le tengas al Señor. Es parte de tu proceso. Es parte de tu sanidad.
Pero hoy vengo con la instrucción del Señor de decir que salgas. Elías tuvo que salir, porque tú has visto a Dios. Fíjense, el Señor le preguntó y todavía estaba en la cueva, pero luego le dice, sal. Pero antes de que él saliera, vio manifestaciones, ¿verdad? Que habla del trueno, habla del fuego, pero dice que Dios no estaba ahí. Mi hermano, Dios no es nada más como lo viste ayer. El recuerdo del ayer en tu vida ministerial, en tu caminar con Cristo, donde dices, es que allá me hablaba y me hacía temblar y se me estremecía la piel. No tiene que ser siempre así. Porque Elías se había quedado con el recuerdo del ayer, pero Dios se manifiesta siempre de nuevas formas. Nosotros no podemos meter a Dios en una cajita. Él se manifiesta como Él quiere. A veces decimos, ya no lo siento porque yo antes lloraba. ¿Sí o no? No dejes que el hecho de que tú pienses que Dios tiene que actuar así para que Dios se haya manifestado según nosotros, te limite y te impida crecer. ¿Por qué? Porque se presenta aquí su maravillosa presencia y tú diciendo, no lloré, o sea que no estaría, no me tocaría. ¿Qué estará pasando? No, viene lo nuevo de Dios. Que la cueva no sean nuestros pensamientos limitantes. Así como Elías tal vez esperaba ver al Señor como lo vio cuando descendió el fuego, ¿verdad? Y no estaba ahí, porque tú tienes que expandir tu mente y creer que lo que hoy estoy viviendo, aunque fuese una debilidad, aunque esté en una cueva, mi Dios me va a sacar de la cueva, pero yo quiero que Él cumpla su propósito en mi vida. Entonces cuando le dice a Elías, sal afuera, Elías salió hasta que pasó el silbo apacible, el susurro suave, el sonido silencioso. Hasta ahí se para y entonces dice, agarra su capa, se lo pone en su cara y entonces le vuelve a dar esa excusa, pero miren lo que le dice adelante. ¿Tú crees que Dios escucha nuestras excusas? Sí, pero las ignora. Así es el Señor. De verdad. No es que ya no me llaman, no es que no me visitan, no es que no tengo un diccionario Strong, no es que esta traducción está muy difícil. Y Dios te llamó para ser un maestro de la palabra. Y el Señor no te escucha. Sí te escucha, perdón, pero no te va a hacer caso. Él quiere que tú salgas de esa mentalidad que te ha limitado. La cueva significa limitación también. Que nos escondemos en algo que nos limita. Nuestro Dios es precioso, iglesia. Amén, amén, amén. Es precioso. Elías con su queja de que ya mátame mejor, Señor. Luego, yo soy el único que ha quedado, Señor. Yo me esfuerzo por obedecerte, Señor. Y el Señor dice, tú no puedes obedecerme sin mí. Si yo soy el que está en ti. Amén. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Amén. Que la pastora bien perfecta. Que los líderes. No. Ninguno de nosotros lo ha hecho en su fuerza. Esto es una cuestión de irnos rindiendo. Y Elías jactándose, yo sí me esfuerzo por obedecerte, Señor, pero tu pueblo, Señor, te desobedece y han matado a los profetas. Y el Señor ahí, a ver a qué horas, Elías, a ver a qué horas. Pero miren lo que es una instrucción. Él solo ocupaba que Elías saliera de la cueva. Y tuvo que ser voluntario. Y hoy, con esa misma instrucción vengo. Sal de ahí. Sal de ahí. Sea que tú estés en cualquiera de los dos ámbitos, que el pecado te está queriendo destruir, hacer volver a prácticas donde tú ya habías salido, que los ídolos te estén queriendo atraer, que estés en contra de los ministros, porque así tenía Jezabel a ese pueblo de Israel, o sea que estés de este lado, como hijo de Dios que ya llevas un buen camino y te has puesto cómodo, a los dos le vengo a decir de parte de Dios, salgan de ahí. Salgan de ahí. ¿Y saben cómo nos sacó el Señor? Con esa voz de silencio. Porque le quería recordar el propósito.
Hay propósito para ti, hermano. Hay llamado. Hay propósito divino. Vamos a ponerlo de pie. Miren qué Dios tenemos, hermanos. Miren qué Dios tan bueno tenemos. Qué Dios tan hermoso, tan precioso, tan tierno, tan dulce, tan todo lo llena Él. Que ignorando las excusas que le ponía Elías, ignorando todo lo que le decía para estar un gran profeta de Dios encuevado por unas palabras, limitado a trabajar, nos llamó el Señor, iglesia, a trabajar, y a algunos nos frenó algo y nos metió en la cueva. Pero miren qué precioso es el Señor. Y miren cómo cierra. Elías se acababa de quejar un versículo antes. Y vamos al 15 al 18. Miren lo que le dice. Terminó antes diciéndole: me están buscando para matarme. Y aquí viene el Señor y le dice: entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal y no la han besado. ¿A dónde vemos al Señor diciéndole: si es cierto, Elías tiene razón, hijo? A ver cómo hacemos. ¿Verdad que no? Vemos a un Dios precioso, se manifestó en el silencio, pero le vino a recordar: hay mucho por hacer, Elías. Hay mucho por hacer, Elías. Tu propósito te lo vine a recordar, eres profeta. Hoy a muchos el Señor les está recordando: se acabó el tiempo, hoy es el día para muchos de ustedes. No permitas cualquiera de los dos ámbitos. Aquí hay dos, de dos tipos hoy. De aquellos que Jezabel te está llamando para que te vuelvas a la idolatría, a la vida de pecado, a la vida de suciedad. O a otros que la misma Jezabel, por palabras, por traumas, por traiciones, por dolor, les está diciendo: ya se acabó tu propósito, nadie te ve, nadie te va a defender, no tienes Dios. Aquí hay de esos dos el día de hoy. Y a esos dos Dios les está diciendo: sal de la cueva, sal de ahí. No hay excusa. Tengo mucho que hacer contigo. Tengo mucho que hacer contigo. Hay muchas tareas que tienes que completar. Hoy no va a ser un mensaje de fuego. Hoy es un mensaje entre tú y Dios. Si tú quieres más, si tú sabes que hay más, pero la tristeza, la soledad, nuevamente te digo, la traición, las palabras que amenazaron tu propósito, te llevaron a encuevarte. Hoy pido al Espíritu Santo que te recuerde tu propósito. A muchos les han dicho inservible, les han dicho que no califican, que no hay más para ellos. Hoy sales de ahí, de esas voces que te han atormentado mucho tiempo. ¿Qué fue el dolor de un desierto? ¿Qué fue? Hoy, por orden del cielo, vengo a decirte: eso ya pasó. Se acabó. El Padre que te formó, el Dios que te llamó, el que te escogió, sigue contando contigo. Sigue manteniendo el propósito que te dijo un día. Pero tienes que salir de esa cueva. Tienes que salir de ahí donde te metiste. Hay propósito de Dios, hay mucha tarea por hacer. No dejes que los traumas
las heridas, los pensamientos limitantes te mantengan ahí. No dejes que una Acab, cualquiera que haya sido en tu vida, que una Acab, que un padre, que la imagen de un padre que no te supo corregir, que la falta de autoridad en tu vida hoy te haga pensar que tú no puedes vencer al pecado. No dejes que Jezabel tome autoridad en tu vida. Fuiste llamado para mostrar al Cristo de la gloria. Espíritu Santo, ministralos, que decidan salir del conformismo muchos de nosotros, Señor. Que decidan salir de ahí. Espíritu Santo, recuérdales las victorias que tú has hecho en sus vidas, Señor. No me busques en la misma manifestación, dice el Señor. Yo vengo a manifestarme de maneras diferentes. No me juzgues por como tú piensas que debe ser. El Dios de toda carne se manifiesta como Él quiere, iglesia. Yo declaro, Señor, que hoy muchos salen de ahí, salen del confort, vuelven a ser familia, vuelven a amar al pueblo, vuelven a sentir el peso y la necesidad de ayudar a sus hermanos. Sienten la necesidad, Señor, ajena. Sienten nuevamente el amor por las almas. ¿Qué te llevó a encuevarte a dejar de predicar a tu Dios? Hoy sales de allí. Hay propósito en tu vida. Sana, Espíritu Santo. El Señor les permitió a muchos de ustedes estar escondidos. Les permitió caminar hacia el arroyo hasta llegar al monte Horeb. Pero sé que muchos de ustedes han pedido por más. Por más. Desean ser transformados por su Dios. Hoy es el día que comienza lo nuevo. Hoy es el día, Señor, de la liberación de muchos de ellos. Hoy sueltan la queja. Hoy sueltan la excusa. Hoy sueltan la falsa santidad, Señor. Hoy sueltan, Padre, el creer que ellos se han esforzado por obedecerte. No es cierto, Señor. Eres tú quien nos lleva a obedecerte. Hoy sueltan la religiosidad. Hoy sueltan la tristeza. Hoy sueltan el vivir viendo complacer al hombre. Hoy se levantan, Señor, sabiendo que tú eres su Dios, que cuentas con ellos, que estás esperando que se levanten, que salgan de ahí, que no juzguen tu manifestación y que estén dispuestos a obedecer tus instrucciones. Todavía Dios cuenta contigo. Todavía Dios cuenta contigo. Escucha bien esto, mi amado. Todavía cuento contigo, dice el Señor. No te he descalificado, pero quiere más. Él quiere hacer más contigo. Es Él quien lo hará. Él fue el que mantuvo a Elías en preparación antes de llamarlo al público. Él es el que te va a preparar. No te escondas en una cueva en dirección opuesta del plan divino. No te escondas en tus excusas, que el plan divino tiene que ver con permanecer en la fe y con la familia de Cristo. No tengas miedo a la traición. No tengas miedo a que te corrijan. No le tengas miedo a las voces que te amenazan. No tienes que hacerlo perfecto. Solo tienes que querer hacerlo. Yo oro, Señor, para que en esta tarde muchos que tenían temor
de responder al llamado, Señor, a la comisión divina. Hoy salen de la cueva de la comodidad, de la cueva del temor, de la cueva de la desesperación, de la cueva de la limitación. Se ponen al frente de ti, Señor, y salen dispuestos a obedecerte. Porque, oh profeta del Altísimo que estás aquí, hay muchos reyes que tienes que ungir, hay mucha gente que tienes que preparar, hay muchos que tienes que discipular.